Esta noche tenemos un tema que es muy importante, pero sobre todo es trascendente para el desarrollo de nuestra vida cristiana, y lo he titulado Entre dos abismos. Diga conmigo, entre dos abismos. Una vez más, entre dos abismos. Dile a la persona que tienes a tu lado, tú desarrollas tu vida entre dos abismos. Déjeme recordarle lo que la palabra de Dios nos dice, y la palabra de Dios nos indica que la vida en Cristo Jesús es una vida abundante. ¿Cuántos de ustedes han experimentado eso? ¿Podríamos decir que la vida cristiana es una vida intensa? Amén. La vida cristiana está llena de bendiciones y siempre rodeada del favor de Dios. ¿Cuántos han sentido eso? Que siempre el favor de Dios nos rodea, siempre su gracia está sobre nosotros. En ella descubrimos día a día más acerca del carácter y la naturaleza de nuestro Dios. ¿Cuántos de ustedes conocen más a Dios que al principio del desarrollo de su vida cristiana? ¿Sabe? Porque no podemos concebir la vida cristiana si no estamos nosotros prosiguiendo en conocer a nuestro Dios, en desarrollar ese nivel de relación tal que nos permita mirarlo cara a cara y poder descubrir su corazón. La Biblia nos dice que nuestro Dios nos ama y que Él desea lo mejor para cada uno de nosotros. Él tiene un propósito bien definido para cada uno de nosotros y desea que caminemos en su voluntad para que podamos asirnos de aquello a lo cual Él nos ha llamado. Recordemos que existen tres medios a través de los cuales Dios nos revela su voluntad. El primer medio es el Logos, que es la palabra escrita. ¿Usted quiere conocer la voluntad de Dios? La voluntad de Dios está plasmada en la Escritura. Cualquiera que sea el tema del cual usted quiera saber, conocer, descubrir, la palabra de Dios tiene la respuesta. Entonces la voluntad de nuestro Dios se plasma a través de la Escritura. Diga conmigo, si quiero conocer la voluntad de Dios, a la Biblia debo de ir. Entonces cuando hablamos de la palabra escrita estamos hablando del Logos. El segundo canal a través del cual el Espíritu Santo nos revela la voluntad del Padre se llama Rema. Y este es el testimonio que el Espíritu da a nuestro corazón a través de la palabra que hay en nosotros. En alguna ocasión usted ha estado en alguna circunstancia en la cual de repente algún pasaje de la Escritura brinca a su mente o arde en su corazón. Y de repente eso se convierte en la solución a la circunstancia que está atravesando. Bien, ese es un rema del Espíritu. Y el Espíritu Santo va a tomar de la palabra que hay en usted para hacerla viva. Entonces decimos, estoy teniendo un rema del Espíritu, porque esa palabra es el Logos que ya he escudriñado, que ya he ingerido en mi vida, ahora toma una nueva intensidad, una nueva intención de parte de Dios. Y el tercer medio a través del cual Dios nos revela su voluntad es a través de las autoridades establecidas. Entonces, si quiero conocer la voluntad de Dios para mi vida, yo debo de saber que tengo la palabra de Dios, tengo al Espíritu Santo y tengo las autoridades que Él ha establecido para guiarme en mi caminar en Cristo Jesús. Amén. Ahora bien, la Escritura también enfatiza que la vida en Cristo es una vida que se desarrolla en constante adversidad y lucha. ¿Cuántos de ustedes saben eso? Sí, la vida cristiana es una vida muy intensa, es una vida llena de gozo, es una vida donde podemos sentir la presencia de Dios, es una vida donde sentimos su respaldo, su cuidado, su protección, pero también la vida cristiana es una vida que se desarrolla en una constante adversidad y lucha. La palabra de Dios nos dice en Efesios capítulo 6, verso 12, algo muy importante, y la palabra del Señor dice así, escuche con atención, porque no tenemos lucha contra sangre y carne, sino contra principados, contra potestades, contra los gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. En otras palabras, Pablo está definiendo claramente quién es nuestro adversario. Y tu adversario no es tu vecino, tu adversario no es tu suegra, tu adversario no es tu cónyuge, tu adversario no son tus hijos, tu adversario no es esa persona que no te agrada, tu adversario es el diablo. Y muchas veces nosotros estamos perdiendo nuestra energía, nuestro vigor, nuestra capacidad de percepción espiritual porque nos estamos enfocando en todo menos aquello en lo que deberíamos de enfocarnos. Estamos viviendo una travesía
maravillosa con el Espíritu Santo, pero muchas veces no nos estamos dando cuenta de los peligros que en torno a nosotros existen. Por ese motivo es que Pablo nos recuerda que nuestra lucha no es contra carne y sangre, sino contra principados, potestades, gobernadores de las tinieblas de este siglo, contra huestes espirituales de maldad en las regiones celestes. Y el apóstol Pedro nos recuerda que tenemos un adversario llamado Satanás, quien buscará destruirnos apartándonos de la voluntad de Dios. La forma en la cual Satanás puede destruirte es muy sencilla. Solo tiene que apartarte de la voluntad de Dios. Muchos de nosotros estamos pensando que Él está interesado en quitarnos la vida y ya en la noche sentimos que se nos sube el muerto y es que no podía respirar y Satanás quiere llevarse mi alma. ¿Sabe una cosa? Él no está tan interesado en eso como en apartarlo de la voluntad de Dios. Si Él logra apartarlo de la voluntad de Dios, Él cumplió su objetivo. Él quiere destruirnos. Y a veces no estamos viviendo como si estuviéramos conscientes de esta realidad. Tenemos un adversario. Dile al que tienes a tu lado, tú tienes un enemigo. Y se llama Satanás. Ahora, para muchos, Satanás es producto de la imaginación. Para muchas personas, Satanás es un invento de las religiones para generar temor en la gente. Pero algo que debemos de tener presente es que la palabra de Dios nos revela a Satanás como un ser espiritual que es real. Él existe, fue creado por Dios y es un ser en cuyo corazón no hay verdad, en cuyo corazón no hay misericordia, en cuyo corazón no hay amor. Así que no esperes que Él te ame o tenga de ti misericordia o te hable con la verdad. No podemos esperar esto de Él porque el Señor Jesucristo mismo dijo que Él es padre de mentira. El Señor Jesucristo lo describió como un asesino. Y debemos de tener mucho cuidado en cómo nosotros estamos percibiendo a nuestro enemigo, porque la forma en la cual nosotros le percibamos también determinará la forma en la cual nos preparamos para enfrentarlo. Si creemos que Satanás es una fábula, no nos vamos a preparar para enfrentarlo. No vamos a tomar las convicciones y las decisiones para poder vencerlo. Si creemos que nuestro adversario es real y que nuestro adversario nos tiene en la mira, entonces nuestra actitud va a cambiar. ¿Por qué? Porque el nivel de importancia, el nivel de trascendencia que le estamos dando es diferente. ¿Me estoy dando a entender? Entonces, qué importante es que consideremos lo que el apóstol Pedro dice. Y el apóstol Pedro, él dice lo siguiente. En la primera carta del apóstol Pedro, dice así en el capítulo 5, verso 8. Vamos a leerlo juntos, por favor, a la cuenta de 3. 1, 2, 3. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente buscando a quien devorar. Una vez más. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Hasta ahí. Pedro nos está diciendo que tenemos un enemigo llamado diablo, Satanás, la serpiente antigua. Ese enemigo desea destruirnos. Y Pedro dice, para que ustedes puedan salir adelante en medio de todas sus intenciones, en medio de todas sus artimañas para destruirlos, ustedes necesitan dos elementos: control y estar alerta. Necesitas aprender a controlar tus impulsos, tus deseos, tus pasiones y debes de mantenerte alerta. Diga conmigo, control y despierto. Dile al que está a tu lado, tú necesitas tener más control y estar más despierto. Debemos estar atentos. ¿Por qué? Porque Satanás, dice la palabra de Dios, que él nos ronda como un león rugiente. Él no está como un león durmiendo. Él está como un león rugiente. Es decir, él está delimitando su territorio. Cuando un león ruge, este quiere establecer su
territorio, sus límites de influencia, sus límites de poder. Y cuando Satanás anda en torno a nosotros como un león rugiente, en otras palabras, está desafiando nuestro poder, nuestra autoridad y nuestra capacidad espiritual, y a su vez está determinando qué tanta influencia, qué tanto poder, qué tanta autoridad puede ejercer sobre nosotros. Entonces, cuando la Biblia dice que Él ronda como un león rugiente, que está en torno a nosotros como un león rugiente, Él está buscando delimitar su nivel de autoridad sobre nuestra vida, imponerlo, establecerlo. Y si nosotros no estamos dominándonos y despiertos, nosotros fácilmente podremos caer en sus fauces. Fácilmente vamos a poder ser destrozados por Él. ¿Por qué? Porque la Biblia nos habla de su intención. Él nos ronda como un león rugiente y busca a quien devorar. Satanás no te quiere para darte un abrazo y decirte, me caes bien. Él no te quiere para tenerte cerca y decirte, quiero que sepas que te amo. Él no quiere revelarte una verdad que te afirme en el propósito de Dios. Él te quiere devorar. Diga conmigo, Satanás me quiere devorar. Ahora, ¿qué es lo que tienes que hacer si tú tienes que huir? Pues tienes que controlarte y mantenerte alerta. ¿Ok? Entonces, en este pasaje el apóstol Pedro nos está dejando en claro la naturaleza y la intención de Satanás para con cada uno de nosotros. En este pasaje la Escritura nos marca a Satanás de forma clara y bien definida como nuestro enemigo. Él es nuestro enemigo. Ahora, si Él está rondándonos como un león rugiente, buscando a quién devorar, la pregunta obligada es, ¿a quiénes va a devorar? Y miren, en el comportamiento de la naturaleza podemos ver plasmado lo que el apóstol Pedro está tratándonos de comunicar. Los leones suelen atacar animales en las manadas que, 1, están enfermos. 2, son los más jóvenes, son crías. O 3, son los que se rezagan. Lo trasladamos a la atmósfera espiritual, y ¿a quiénes va a devorar Satanás? A aquellos que están enfermos, es decir, a aquellos cuya vida se encuentra en un estado de pecado. Cuando nosotros estamos en una práctica continua de pecado, sin arrepentimiento, sin confesión a Dios, y nosotros hemos tomado una actitud de continuar con ese estilo de vida a pesar de que conocemos la voluntad de Dios, nosotros somos presa fáciles para Satanás. Y eso es algo que debemos de tener presente, porque muchas veces nuestra conciencia se encallece de tal forma que para nosotros ya la práctica del pecado es algo común y corriente. No hay un arrepentimiento, no existe en nosotros un sentimiento de carga, de culpa, de querernos presentar delante de Dios. Para nosotros eso se ha convertido en algo cotidiano. Y nos escudamos tras el pretexto de decir, es que todos lo hacen. Pero ¿sabe una cosa? Si nosotros no estamos caminando en la verdad, nosotros estamos exponiéndonos a ser devorados por Satanás. Necesitamos entonces arreglar nuestra vida con Jesús. La Biblia dice, vengan y pónganse a cuentas conmigo. Si sus pecados fuesen rojos como la grana, como la nieve, serán emblanquecidos. Entonces necesitamos acercarnos a Dios. ¿Para qué? Para que a través de la sangre de Cristo nosotros podamos ser liberados del yugo y la consecuencia de nuestros pecados. Pero muchas personas no están dispuestos a exponerse delante de Dios. ¿Por qué? Porque esto va a traer vergüenza, y esto los hace sentirse completamente vulnerables delante de aquel que todo lo ve y todo lo escudriña. Nosotros como hijos de Dios debemos de aprender a ser honestos con Dios. Y cuando nosotros cometemos algún tipo de falta, lo primero que tenemos que hacer es recurrir a la cruz. Muchos casos de cáncer hoy día
que son casos terminales, pudieron haber sido controlados si se hubieran detectado a tiempo y se hubieran tratado a tiempo. Pero ¿cuántas personas comienzan a sentirse mal, comienzan a tener síntomas, comienzan a tener ciertas variaciones en su estado físico y simplemente lo dejan pasar? Y cuando finalmente ya no pueden controlarlo, entonces ya es un caso de muerte. ¿Cuántas veces nosotros estamos viviendo en el mismo sentir o en el mismo sentido que estas personas? Sabemos que tenemos errores, como todos los seres humanos, que pecamos y fallamos. Pero ¿cuántos de nosotros tienen esa apertura para acercarse a su Padre y poderle presentar cuentas de su vida en su corazón abierto de par en par, tal como es? Necesitamos movernos en ese nivel de honestidad. Segundo, los más jóvenes. Estos son aquellos imprudentes, aquellos que son más débiles, aquellos que consideran el pecado no como algo grave, sino una consecuencia de la naturaleza pecaminosa del ser humano. Nosotros no podemos caminar en este nivel de ingenuidad. Debemos saber que el pecado siempre traerá consecuencias a nuestra vida. El pecado siempre va a dejar una huella en lo más íntimo de nuestro corazón. Y necesitamos tratar con él, porque si no, como una gangrena, comenzará a consumirnos. Entonces, la palabra de Dios nos está diciendo que Satanás está rondándonos como un león rugiente, buscando a quién va a devorar. ¿A quién va a devorar? A los enfermos. ¿A quién va a devorar? A aquellos que son ingenuos, los más jóvenes. Y los que se rezagan, quiere decir aquellos que comienzan a apartarse de la manada o el rebaño. Hay personas que comienzan a dejarse de congregar, y esto los hace susceptibles de poder ser devorados por Satanás. Y eso es algo que a veces no estamos considerando y decimos, bueno, pues yo veo la predicación a través de internet. Y puede ser que usted esté escuchando esta predicación mientras que está lavando sus trastes o está quizás haciendo de cenar. Pero déjeme decirle, no es lo mismo si usted está completamente inmerso en aquello que Dios le está hablando. Necesitamos entender que es necesario seguir congregándonos. Amén. La forma más simple con la que Satanás va a buscar tener éxito en la búsqueda de nuestra destrucción es arrastrarnos hacia uno de los dos abismos en los cuales podemos quedar atrapados si no tomamos decisiones basadas en convicciones que nos permitan mantenernos firmes en la voluntad de Dios. Dios nos revela su voluntad y su voluntad nos es trazada delante de nuestros ojos. Ahora nosotros necesitamos tomar decisiones basadas en convicciones para podernos mantener firmes en medio de todas las circunstancias que en torno a nosotros sucedan. Mantenernos firmes en el propósito de Dios, parados sobre su voluntad. Amén. Entonces debemos de hacer un compromiso por mantenernos en el camino. Dile al que tienes a tu lado, mantente en el camino. Mire, la palabra de Dios nos enseña que la vida cristiana es como un camino angosto. Y yo quiero imaginármelo así, es un camino angosto que a ambos lados tiene abismos, tiene precipicios. Entonces, fíjese, qué tremendo. ¿Por qué? Porque Dios quiere que nos mantengamos en su voluntad, pero en torno a nosotros hay dos abismos. Y estos dos abismos quiero llamarlos esta noche tentación y seducción. Tentación y seducción. De un lado tenemos la tentación, del otro lado tenemos la seducción. Voy a pedirle por favor a Alberto y Pedro que me apoyen. Vamos a pasar aquí adelante algo que vamos a utilizar como un ejemplo. Y voy a pedirle a unos 4 jóvenes voluntarios que pasen aquí. Ok. Muy bien. Entonces, esa es la revelación del propósito de Dios. Dios te da una palabra profética y te dice, quiero
que camines hacia tu destino. Y ustedes van a caminar sobre esa senda estrecha a fin de llegar a su destino. Pero debemos de tener todos presente que a nuestro lado hay dos precipicios, hay dos abismos. Uno se llama tentación, otro se llama seducción. Tenemos que llegar a nuestro destino, pero vamos a encontrar siempre ese peligro. Así que pasen de aquel lado los que van a participar, por favor. Y primero tú, Toño, ok, vamos a ver el caminar de nuestro hermano Toño. Él dice, yo quiero ser fiel a ti, Señor, yo quiero caminar contigo. Y ¿se da cuenta aquí que él está aplicando un principio de la Escritura? La Biblia dice, si alguno piensa estar firme, se fija por dónde camina. Cada paso que damos en Cristo debe de tener nuestra atención. Por eso Pedro dijo, manténganse, ¿qué cosa? Y contrólense y manténganse despiertos. Necesitamos controlar nuestras emociones, nuestros impulsos, nuestros deseos y estar alertas, despiertos, atentos. Entonces Dios le da un llamado a nuestro hermano Juan y Dios quiere que él haga proezas en su nombre y él viene y dice, ay, pero hay por acá una chava, ¿no? Que te jala y te dice, ay, ven cosita. Y de aquel lado las riquezas. Y mira, ¡ah! ¿Se da cuenta? Ahora vamos a ver el caminar de nuestro hermano Ángel. Tú lo puedes lograr. Dios te ha llamado a cosas grandes. Y entonces comienza. Y cuando iniciamos siempre tenemos esa seguridad de saber que Dios está con nosotros y que todo estará bien. Pero cuando estamos a la mitad del camino, como que las cosas a veces titubeamos. A veces cambian, a veces se tornan difíciles. En este momento ellos no han tenido ningún tipo de distracción, pero en el siguiente ejercicio lo tendrán. Entonces vemos el caminar de nuestro hermano Josué y él dice, sí, yo canto en la alabanza y Dios ya me escogió. Yo hasta podría hacerlo muy fácil. Y ahí va. Y lo encuentra. Ellos pudieron hacerlo con rapidez y con seguridad porque están atentos y porque mantienen todos sus sentidos, todas sus emociones, todo lo que son en control. Ok, ahora, de aquel lado, por favor, otra vez. Pero ahora vamos a incrementar un poco la dificultad. Y entonces voy a pedirle a Alberto que te deshagas tu corbata y se lates a Toño en los ojos, por favor. Y súbete acá, Toño. Primero, súbete, colócate. Y entonces, hazte chaparrito para que te ayude. Ya está aquí, mira, ya está a la altura. Le colocamos su venda. ¿No le ha sucedido en algún momento que usted está caminando con Cristo y de repente ya no ve claro? Dice, como que ya no veo las cosas como antes, como que ya no es lo mismo. Y ahora, el hermano Alberto está haciendo algo que lo voy a aplicar más adelante y está muy bien. A ver, vamos a intentar que lo haga sin ti, pero vamos a cuidar por si se nos cae. ¿Ok? Entonces, coloca tu pie derecho ahí y tú ya sabes más o menos dónde está. Pero ¿qué pasa si lo tomamos de su mano? ¿Ok? ¿Saben quién hace esa labor cuando nosotros estamos completamente ciegos? El Espíritu Santo. El Espíritu Santo te toma y te dice, bueno, no te voy a condenar por el hecho de que no puedas ver con claridad, siempre que te acerques a mí para recibir de mí ayuda. Pero muchos de nosotros no estamos acercándonos al Espíritu Santo. Y entonces tomamos nuestras decisiones en base a nuestras emociones, a nuestra percepción personal. Y entonces decimos,
pues lo voy a hacer. Y entonces sufrimos los fracasos que el día de mañana son dolor a nuestra vida. Entonces vemos el siguiente ejemplo. Al principio fue fácil, pero todos pasamos por un momento de ceguera. Todos en algún momento de nuestro caminar estamos ciegos. Y dice, yo soy el hombre araña. No, ya estabas como el hombre araña. A ver, ¿qué tan seguro te sientes? Miren, ¿qué sucede? No des pasos, nada más quédate ahí. Pero ¿qué sucede? Está sobre la silla. Si lo soltamos un instante, suéltalo. Ahora, él está entre dos abismos. Quiero que tengas esta imagen en tu mente. Y hay dos abismos en torno a ti. Cualquier error en tus pasos va a costarte la vida. Trata de dar un paso. Ok. Es muy complicado. Hasta que venimos a Cristo y entonces Cristo nos da nuevamente la visión. Entonces podemos caminar con libertad y podemos hacer las cosas con seguridad, con facilidad. Muchos de nosotros nos preguntamos, ¿por qué no estoy avanzando en mi vida espiritual? ¿Por qué no estoy teniendo los resultados que desearía tener? La realidad es que la pregunta está orientada a ¿con qué recurso estás contando para avanzar en tu vida cristiana? ¿Con tu sola capacidad, tu sola prudencia, tu sola inteligencia? ¿O estás contando con el Espíritu Santo para guiar tus pasos? La Biblia dice que es imposible que no vengan tropiezos. Es imposible que nosotros en nuestra condición de seres humanos no cometamos errores. Pero nosotros determinamos si nos quedamos con la venda en nuestros ojos y nos quedamos confiando en nuestra sola prudencia o clamamos a la sangre de Cristo o clamamos al Espíritu Santo para que Él venga en nuestra ayuda y entonces nosotros podamos continuar en nuestra travesía espiritual llamada vida cristiana. ¿Qué vamos a hacer? ¿Cómo vamos a actuar? ¿Cómo vamos a reaccionar? Cada uno de nosotros. Eso es muy importante. Ahora, continuamos con el siguiente. En este caso no lo vamos a vendar. En este caso él va a intentar trazar de la misma forma, pero ahora vamos a agregarle algo. Yo de repente te voy a jalar un poco y Alberto de repente te va a jalar un poco. Entonces, tú intenta llegar hacia tu destino y yo voy a hacer de pronto así como que te jalo y... ¿Se dio cuenta? ¿Por qué? Porque nuestro camino es angosto. Entonces necesito, para avanzar en él, mantenerme despierto y bajo control. Bajo control. Si hiciéramos todo lo que deseamos cuando lo deseamos, imagínense qué sería de nuestra vida. Pero hay algo llamado temor de Dios, que es lo que muchas veces nos frena para no hacer peores cosas de las que ya hacemos. Y ese mismo temor de Dios te guía a Cristo para que Él pueda perdonar tus pecados y pueda restaurar tu vida. Pero cuando no estamos entendiendo eso, entonces decimos, pues, así es mi vida, así soy, y que nadie me juzgue porque a cada uno le sé su historia. Entonces nos justificamos en los errores de los demás, en lugar de afrontar nuestras responsabilidades. ¿Ok? Entonces tenemos nuevamente el mismo caso. Él inició muy bien, la palabra le fue dada, pero dejó de tener comunión con el Espíritu Santo y hacia allá está la seducción y hacia acá la tentación. Entonces, dése cuenta de algo. No se cayó, lo tiré. Ajá. Ya se agarró así. Ya me lo agarré de bajada. Pero entienda esto. El diablo no va a venir contra usted con ternura.
lo va a golpear con todo. Entonces depende cómo estemos agarrados de nuestro fundamento para determinar si somos completamente derribados y destruidos o simplemente ese golpe se convierte en un tropiezo. Tenemos que bajar los impactos del adversario de nivel. Y mientras más adheridos estemos a Cristo, menos daño nos podrá hacer. ¿Entendemos eso? Gracias, chicos. Ese déjenlo ahí. Déjenlo ahí. Gracias. La tentación y la seducción. Pareciera por un instante que ambas estrategias que Satanás utiliza para destruirnos operan de la misma manera, pero no es así. Ambas tienen diferentes principios y quiero que escuche con atención. La seducción se basa en lo que tienes y esto de alguna manera, de alguna forma es exagerado o considerado en forma desmedida. Es decir, Satanás te va a seducir a través de lo que tienes, exagerándolo, llevándolo a un nivel mucho más alto del que en realidad es. ¿Para qué? Para que comiences a sentir orgullo en cuanto a aquello que tienes, puedes alcanzar o puedes hacer. El diccionario dice lo siguiente: la seducción es el acto de seducir, de inducir y persuadir a alguien con el fin de modificar su opinión o hacerle adoptar un determinado comportamiento según la voluntad del que seduce. Entonces vemos a Satanás tratándonos de imponer una forma de pensamiento. Todos lo hacen. ¿Por qué vas a cambiar tú? ¿Por qué vas a detenerte en esto que estás disfrutando tanto? ¿Por qué no continúas como vas? Y entonces comienza el proceso de seducción. La Biblia dice que Satanás fue perfecto desde el día de su creación hasta que en él se encontró maldad. Satanás no fue tentado, fue seducido por su hermosura, por su nivel de gloria, fue cegado y cayó. Él mismo se vendió la idea a él solito de que él merecía ser adorado y ser semejante al Altísimo. Vio su hermosura y dijo: qué chulo amanecí, qué chulo amanecí. Y eso fue una venda en sus ojos y comenzó a creerse tan alto y digno como el Altísimo. Este ser fue seducido a causa de su hermosura. ¿Cómo podemos ser libres de la seducción que puede comenzar a generar en nosotros orgullo? La Biblia dice: no tengas un concepto de ti más alto que el que debes de tener. David fue seducido a hacer un censo. David tenía un ejército numeroso, pero el hacer un censo lo llevó a depositar su confianza en lo que poseía y podría hacer. Esto le fue contado por pecado y cayó. Fue una seducción lo que hizo que David comenzara a poner su confianza y su atención en aquello que tenía. José estuvo expuesto a la seducción que le provocaba la esposa de Potifar. Esa mujer quería seducirlo. No era una tentación para José, era un problema de seducción, porque ella lo acosaba diciéndole: acuéstate conmigo. Ella se le insinuaba. Y entonces estamos viendo aquí un proceso de seducción. Y debemos de tener mucho cuidado nosotros
en cada una de las áreas en las que nos desenvolvemos como hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nuestro adversario, el diablo, anda como león rugiente buscándonos devorar. El rey Acab fue seducido por un espíritu mentiroso en boca de sus profetas, el cual le aseguraba éxito en sus caprichos. Y fue allí donde él encontró su muerte. El rey Acab habla con Josafat y le dice: ¿qué te parece si peleamos contra Ramot de Galaad? Y dice Josafat: pues yo estoy para servirlo, usted rey, como usted quiera. Y él dice: sí, vamos a pelear, pero antes vamos a consultar a mis profetas. Y llegan todos sus profetas y le dicen: ¿debo de subir contra Ramot de Galaad? Y todos los profetas dicen: sí, suba, tendrá éxito. Pero lo que él no sabía es que ya en el mundo espiritual había existido un consenso en relación a cómo debía de caer a Acab por voluntad del Señor. Y los espíritus inmundos comenzaron a dar ideas. Uno decía: pues vamos a llevar una mujer que lo haga pecar. No, pues ya es un pecador, eso no va a funcionar. Vamos a buscar que atente contra el templo del Señor. Pues nunca le ha interesado, entonces no va a funcionar. De pronto sale de entre todos los espíritus inmundos uno que dice: yo tengo una idea. Y todos guardan silencio. Dice: vamos a hacer caer a Acab, siendo yo un espíritu de mentira en boca de todos sus profetas. Acab ya tenía decidido pelear contra Ramot de Galaad, y lo único que hizo su obstinación fue exponerlo a un peligro que sería su final. Entonces el Señor le dice: ve y así tendrás éxito. Y todos sus profetas comienzan a profetizar de acuerdo a lo que ese espíritu mentiroso decía. Le decían lo que él quería oír. Muchas personas están simplemente escuchando aquello que quieren oír. No quieren ser confrontados. Solo quieren escuchar aquello que les agrada. Y ese fue el principio de seducción por el cual Acab cayó. Y debemos de tener mucho cuidado, porque esto nos da ejemplo de cómo este hombre llegó a su muerte. Hoy son muchas las personas que son seducidas por la adulación de gente que no tiene buenas intenciones. Por eso es importante que consideremos las palabras de Pablo. Y las repito: nadie tenga un concepto más alto de sí mismo que el que debe de tener. No estoy diciendo que debamos desechar toda palabra que recibamos y con la cual se reconozca alguna gracia o don de parte de Dios en nuestra vida. Hay personas que se van de un extremo a otro, y no es lo que estoy diciendo. Lo que estoy diciendo es que debemos de tener cuidado en cómo estamos recibiendo cada una de esas palabras que muchas veces recibimos de parte de terceros. Habrá personas que tengan la buena intención de animar tu corazón, de impulsarte. Jesús mismo necesitó en algún momento de su ministerio ese impulso. ¿Quién dice la gente que soy yo? Tú eres el Cristo. No lo dijiste tú, lo dijo mi Padre. Él sabía que yo necesitaba escuchar estas palabras para darle impulso y sentido a mi ministerio. Pero hay personas en cuyo corazón y pensamiento no abrigan buenas intenciones y pretenden seducir con palabras salameras. Y nosotros debemos de tener mucho cuidado con esto. Debemos de mantenernos atentos para que podamos disfrutar de aquellos comentarios que recibimos. ¿Y cómo lo vamos a hacer? Bien sencillo: siempre pon tu mirada en el cielo y asegura que tus pies estén en la tierra. Tú sabes lo que eres y sabes lo que no eres. Y necesitamos entender esto. ¿Para qué? Para que nuestros pies se mantengan siempre en la tierra. Porque de otra manera comenzamos a ver problemas. Muchas personas hoy día, debido a que no saben manejar la seducción, caen en ese abismo. Y son personas que tenían potencial, talento, llamado, promesas de parte de Dios. Y son personas que hoy día se sienten el epicentro de lo que Dios quiere hacer. Y piensan
que si no es por ellos o a través de ellos, la obra de Dios se va a detener. Y debemos de tener mucho cuidado con eso, ya que hay incluso personas que llegan a decir: Señor, ya llegamos, ahora sí manifiéstate. Y esa es una realidad que no estamos tan lejos de haberla escuchado, ¿no? Todos somos importantes, pero ninguno de nosotros es indispensable para que Dios haga lo que Él quiere hacer. Y cuando digo ninguno de nosotros, yo soy el primero que me incluyo. No puedo decir que sin mí el propósito de Dios en esta casa dejará de cumplirse. El propósito de Dios conmigo o sin mí se cumplirá. Y eso es algo que tenemos de tener siempre presente, porque de otra manera comenzamos a tomar lugares que no nos corresponden. El único que es indispensable en el propósito de Dios es el Espíritu Santo. Del otro lado de ese caminar estrecho, tenemos otro abismo llamado tentación. Y la tentación se basa en aquello que deseamos y que por naturaleza nos atrae. Satanás se basa en nuestra preferencia y deseo para ponernos tropiezo y esclavizarnos. Entonces quiero que noten la diferencia. La seducción tiene que ver con el persuadir, el inducir, una forma de pensamiento que nos coloque en la voluntad de aquel que nos está seduciendo. La serpiente con Eva en el huerto del Edén la sedujo. Pablo dice: no quiero que ustedes sean engañados así como Eva fue engañada. La palabra griega para engañado tiene también como connotación seducido, hechizado, cautivado. Entonces, la serpiente vino y le vendió una mentira: serás como Dios. ¿Quién no quisiera ser como Dios? ¿No le gustaría a usted? Ay, no. Por eso está como está. Yo sí quisiera ser como Él. Y por eso veo a Cristo y digo: aún me falta demasiado. Señor, perfeccióname para que yo llegue a la estatura del varón perfecto, que es Cristo y quien es la plenitud de Dios. Es que no entendemos el concepto, y cuando les pregunto: ¿quieres ser como Dios?, lo ven como un sacrilegio, cuando en realidad debería ser nuestra inspiración en el caminar cristiano. Cada uno de nosotros debería desear ser como Dios, pero Satanás se lo estaba ofreciendo a través de un medio imposible de poderlo obtener: la desobediencia. Serás igual a Dios desobedeciendo a Dios. Y esa mentira sedujo a Eva. Pues igual y sí. Pablo lo explica así: ¿habremos de hacer lo malo para que venga lo bueno? No, no es posible. No podemos hacer nada contra la verdad, sino solo a favor de la verdad. Entonces nos encontramos en esta situación donde hay dos abismos en torno a nosotros: el abismo de la seducción y el abismo de la tentación. La tentación se va a enfocar en ofrecernos aquello que no tenemos, la seducción en aquello que tienes, la tentación en lo que no tienes pero deseas. Y esta te lo ofrece de forma sencilla y rápida, en comparación a que esforzándote y trabajando por ello o esperando en ello va a representar demasiado esfuerzo o tiempo para obtenerlo. Recuerden ustedes la tentación de Jesús. Si eres el Hijo de Dios y ya tienes hambre, pues convierte esta piedra en pan y sacia tu hambre. Si eres el Hijo de Dios, aviéntate, porque Él mismo dice en su palabra que enviará a sus ángeles para que tu pie no tropiece en piedra alguna, y ellos te lleven en sus alas y te protejan y te guarden. Todos estos reinos que tú ves, yo te los entrego a ti, si tú postrado me adoras.
ofreciéndole aquello que le costaría demasiado obtener, de una forma fácil, de una forma simple. Satanás se basa en nuestras debilidades, en nuestro perfil, para poder determinar qué cosas nos va a ofrecer. Y él comienza a trazar toda una maquinación, toda una estrategia, todo un plan para derribarnos y para destruirnos. No todos sus ataques son de frente. Generalmente llegará por donde menos te lo esperas. ¿Recuerdan ustedes o alguno de ustedes vio esa película que se llamaba Jurassic Park? Y ahí enseñan cómo cazaban los velociraptores. ¿Se acuerda? ¿Cómo lo hacían? Uno se le quedaba viendo, mientras que otros le llegaban por los lados. Así es él. No crea que él pelea limpio. Y él comienza a distraerte en un área de tu vida y te dice, pon atención aquí porque aquí te voy a dar pero duro. Y cuando menos te das cuenta, ya te llegó por los lados y te acabó. Y muchas veces nos encontramos en situaciones que jamás concebimos estar. Pero necesitamos entender que para todo esto tenemos la oportunidad de recurrir al Espíritu Santo para poder salir adelante de toda situación que enfrentemos. Por esto el apóstol Juan sintetiza así la tentación. Y vamos a 1 de Juan capítulo 2. Primera carta del apóstol Juan, capítulo 2. Versos del 15 en adelante. Y dice la palabra de Dios así: no amen al mundo, ni nada de lo que hay en él. Si alguien ama al mundo, no tiene el amor del Padre, porque nada de lo que hay en el mundo, los malos deseos del cuerpo, la codicia de los ojos y la arrogancia de la vida, proviene del Padre, sino del mundo. El mundo se acaba con sus malos deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Entonces nuestra prioridad debe de ser buscar que la voluntad de Dios se cumpla en nuestra vida, esforzarnos porque la voluntad de Dios se lleve a cabo en nosotros. No siempre va a ser sencillo, no siempre va a ser fácil, pero necesitamos esforzarnos, tomar decisiones con convicción que nos mantengan en rumbo de la voluntad de Dios. Porque de otra manera podemos caer al abismo de la tentación o al abismo de la seducción y no salir de ahí jamás. ¿Cuál es la clave de que una persona pueda salir de estos abismos? Que reconozca su pecado y venga a Cristo. Nadie que a Él viene, Él le echa fuera. Y necesitamos entonces armarnos de esa actitud, de sabernos hijos, de sabernos amados, pero también entender que si nosotros hemos fracasado en algún área de nuestra vida, tenemos la oportunidad de venir a Cristo para en Él hallar oportuno socorro. Porque si nosotros decimos que no hemos pecado, la Escritura dice, la verdad no está en nosotros. ¿Qué es lo que tenemos que hacer entonces? Tomar una decisión en relación a lo que habremos de hacer cuando estemos ante una situación de seducción o tentación y afirmarnos en el propósito de Dios para nuestra vida. Por eso es importante considerar lo que el apóstol Santiago declara en relación a esto. Y acompáñenme a Santiago capítulo 1. El apóstol Santiago escribe una hermosa epístola y él dice algo
muy importante que debiera motivarnos. Ahí en el capítulo 1 de su epístola, en el verso 12, dice la escritura así: dichoso el que resiste la tentación, porque al salir aprobado recibirá la corona de la vida que Dios ha prometido a quienes lo aman. Tu destino no concluye a la mitad. Dios te llamó para que terminaras. Ahora, ninguno que en Él confía será avergonzado jamás. Y la Biblia dice que el justo podrá caer 7 veces, pero otras tantas se levantará. ¿Por qué? Porque tiene alguien en quien confiar y tiene alguien que sea más fuerte que él para volverlo a colocar donde debería de estar. ¿Ok? ¿Cómo actúa el hombre y cómo actúa Dios? Imaginemos de repente que nuestro hermano está caminando en su vida cristiana y él enfrenta un problema en algún área de su vida y esta le hace caer. Caer tiene que ver con un movimiento de posición. Estamos en una posición con Cristo y el pecado nos rebaja a otra posición. Además de que nos separa de Dios. Él ha sido movido en cuanto a su posición. El mundo dice, tienes que volver a empezar. Y así trata el mundo las situaciones. Y la gente ignorante de la gracia de Dios. Tienes que volver a empezar. Pero Dios te dice, donde te quedaste, ahí vamos a volver a comenzar. Un ejemplo de eso lo encontramos en segundo libro de Reyes, cuando la escritura nos dice que a uno de la comunidad de los profetas se le cayó el hacha en el río. Y entonces Eliseo fue y le dijo, ¿dónde se te cayó? En ese lugar vamos a volver a comenzar. En ese lugar vamos a volver a ver la gracia de Dios. En ese lugar vamos a volver a ver la misericordia de Dios. Porque nuestro Dios tiene un proceso continuo en nuestra vida y Él no va a desechar lo que ya ha logrado contigo. Si tú te acercas a Él consciente de tu necesidad y consciente de que solo Él te puede ayudar a colocarte en el mismo lugar que estabas y ayudarte a llegar a tu destino. Solo esto te va a dar la seguridad, gracias, de poder llegar a donde tienes que llegar. Muchos están caminando con una identidad equivocada y con un concepto erróneo en relación al carácter y la naturaleza de Dios. Pero lo vemos plasmado en las Escrituras. Y Dios es un Dios lleno de amor, lleno de compasión, lleno de misericordia y lleno de bondad. Él no dará por inocente al culpable, pero siempre su misericordia triunfará sobre el juicio. Por eso, como declara Santiago, pecadores, acérquense a Dios y Él se acercará a ustedes. Ese no es un día para excluir a los pecadores, es un día para incluirnos a nosotros mismos como deficientes al momento de caminar en la voluntad de Dios. Porque ciertamente ese camino es angosto. Y tenemos a los lados 2 abismos, uno llamado seducción y otro llamado tentación. Por eso es importante que abracemos las palabras del Señor Jesús, que nos pueden dar estabilidad y la seguridad para caminar con éxito en este sendero tan lleno de trampas y peligros. Y el Señor Jesucristo dijo ahí en Juan capítulo 14 verso 26 y Juan capítulo 16 verso 13 lo siguiente. Él dijo, pero el Consolador, el Espíritu Santo, a quien el Padre enviará en mi nombre, les enseñará todas las cosas y les hará recordar todo lo que les he dicho. Él les revelará mi voluntad en el Logos
Y cuando estén atravesando por la prueba, Él les traerá un rema que les recuerde todas las cosas de las cuales yo ya les había hablado antes. ¿Se da cuenta de eso? Pero cuando venga el Espíritu de la verdad, Él los guiará a toda la verdad. ¿Qué necesitamos? Fortalecer nuestra relación con el Espíritu Santo. Si cada uno de nosotros toma esa decisión de fortalecer su relación con el Espíritu Santo, yo puedo asegurarle que su vida va a ser transformada como nunca antes usted se ha imaginado. Pero tiene que dejar de ver al Espíritu Santo como un ser abstracto, como un ser lejano, como un ente o una energía. Él es una persona. Y es una persona que le ama con verdadera intensidad y con verdadera profundidad. Así que si queremos participar de todo aquello que Dios tiene reservado para nosotros, necesitamos del Espíritu Santo. No lo podremos hacer solos. ¿Por qué? Porque los vientos de tentación y seducción están a la orden del día. ¿Cuántos de ustedes no han sido tentados 15 días para acá? ¿Cuántos de ustedes no fueron tentados hoy? ¿Se da cuenta? Si no caminamos con el Espíritu Santo, nuestros tropiezos, nuestros errores se van a contar con muchos ceros. Pero si nos tomamos de la mano del Espíritu Santo, Él nos guiará a toda verdad. Él es quien te mantiene tus pies en la tierra y tus ojos en el cielo. Él es el que te dice, no es como tú crees, no es como tú piensas. Y cuando tú pasas tiempo con el Espíritu y cuando tú hablas con Él, Él se convierte en tu amigo y te revela su corazón. Y no solamente te habla de cosas lindas, cosas buenas, te va a ir bien. Es fuerte cuando te dice, Samuel, te voy a disciplinar. Y entonces caes en cuenta que necesitas apelar a su misericordia para librarla. Porque Él es un Dios vivo. Diga conmigo, Él es un Dios vivo. Y nuestro caminar cristiano es un caminar que no está exento de que veamos milagros, de que veamos la mano de Dios, de que veamos su favor, de que nos sintamos acompañados, rodeados cual escudo, protegidos, bendecidos. Pero también es un camino lleno de minas, lleno de tribulaciones y completamente acechados por nuestro adversario que nos está rodeando y rodeando. Él no duerme, no descansa y está esperando que tú te olvides de que necesitas del Espíritu Santo y te creas más prudente y más sabio que Dios para hacerte pedazos. Somos nosotros quienes necesitamos del Espíritu Santo para llegar a nuestro destino. Necesitamos de Él. ¿Cuántos están convencidos de esa verdad? Vamos a ponernos de pie y vamos a decirle a Dios, me doy cuenta que hoy te necesito más que nunca. Tú eres maravilloso, Señor. Eres hermoso. Eres sin igual. Eres precioso. Señor,
queremos presentarnos delante de ti esta noche, como tu pueblo, como tus hijos, pidiéndote perdón primeramente por todas las veces que te hemos resistido, por todas aquellas veces que aún a sabiendas de lo que tú quieres, no lo hemos hecho. No queremos justificarnos en nuestra debilidad, ni queremos justificarnos en las circunstancias. Simplemente queremos decirte: ten misericordia de nosotros y no nos abandones. Señor, hemos sabido de tu fama y de todas las cosas que hiciste para con tu pueblo Israel, y cómo, a pesar de que una y otra vez se levantaban contra ti, nunca cambió tu fiel amor por ellos. Señor, una vez más, ten de nosotros misericordia. Envía tu Espíritu Santo para guiarnos en nuestro caminar. Envía tu Espíritu Santo para dirigirnos en cada etapa de nuestra vida. Dirige mis pensamientos. Dirige mis palabras. Dirige mis acciones. Dirige mis emociones. Dirige lo que hay en mi corazón. Dirige, Señor, todo lo que soy. Mis impulsos, mis deseos, mis anhelos, mis sueños. Aquello que siento necesitar para vivir. Señor, guía mis pasos. No quiero ser como ese mulo, ni como ese caballo que necesitas ponerle brida para que te obedezca. Yo vengo a ti voluntariamente, diciéndote: inclina a mí tu oído y escucha mi clamor. Guía mis pasos y dame sabiduría para fijarme cómo camino. No me hagas que yo piense que te has apartado de mí y entonces me vuelva a mi propia sabiduría o entendimiento. Señor, ten misericordia. Levántate en medio de tu iglesia y que sea conocido por todos que tú habitas en medio de este lugar. Que tu gracia sea sobre todos los que invocan tu nombre. Y esta noche salgamos de este lugar con una convicción plena de cuánta falta nos haces para llegar a nuestro destino. Perdona nuestras faltas, oh Dios. Perdona nuestros errores, nuestros pecados, nuestra obstinación, el desafiarte. Señor, perdónanos y ayúdanos a vivir siempre en el hueco de tu mano, bajo tu abrigo, bajo tu sombra. Oh Espíritu Santo, ven sobre esta tu casa, y cada hombre y cada mujer en este lugar encuentre en ti el descanso que anhela para su alma. A ti sea la gloria por siempre, Jesús. A ti sea el honor por los siglos de los siglos. Amén y amén.